Muy buen día, buenas tardes o buenas noches en el momento en que estés viendo este video acá en Inversión y Futuro. Arrancamos una nueva semana de trabajo y como siempre haciendo nuestro análisis de nuestros diferentes instrumentos financieros para ver cuáles pueden ser las direcciones que pueda tomar el mercado, los distintos instrumentos en el transcurso de esta semana que nos toca la semana del 1 al 5 de septiembre. Y arrancamos con lo primero que hay que arrancar, que en este caso es las noticias. Es así que nos damos cuenta de que el día de hoy, en este momento en que estamos haciendo este video, estamos hablando del día lunes 8:50 de la mañana, pues estamos en feriado en Estados Unidos, por lo cual pues el mercado tal vez esté un poco apagado el día de hoy, ya que se celebra el Día del Trabajo. Por eso también hemos empezado a hacer este video el día de hoy, día lunes, y no domingo como lo solemos hacer. Entonces aprovechamos el feriado para arrancar un poquito después y el día martes empezamos con la normalidad del caso. El martes 2 de septiembre tenemos a las 8:45 el PMI manufacturero y a las 9 de la mañana el PMI manufacturero del ISM. Y seguimos el día miércoles 3 de agosto a las 9 de la mañana con las encuestas del JOLTS de ofertas de empleo. Para seguir el jueves 4 de septiembre, perdón, septiembre, a las 7:15 de la mañana con el cambio de empleo no agrícola. Seguimos a las 7:30 con las nuevas peticiones por subsidio de desempleo. A las 8:45 el PMI de servicios. A las 9 de la mañana el PMI no manufacturero del ISM. Y a las 11 de la mañana la noticia de todas las semanas, los inventarios del crudo. Y finalizamos la semana el 5 de septiembre a las 7:30 de la mañana con el ingreso promedio por hora y las nóminas no agrícolas, así como también las tasas de desempleo. Definitivamente esta semana va a ser un poco movida ya al final de la semana porque vamos a ver datos de empleo a partir del día jueves y día viernes. Entonces, chicos, muy atentos a esos días. El día de hoy va a ser extremadamente suave, el mercado solamente va a ver hasta el mediodía, pero debes tomar en el transcurso de los siguientes días las precauciones del caso. La recomendación de siempre es que si tienes posiciones abiertas, las protejas y si vas a operar en el momento de las noticias, pues la recomendación es que siempre esperes unos 10 a 20 minutos a que el mercado se estructure después de la noticia, veas los sobresaltos que hace y así puedas tomar una decisión más clara de la dirección que va a tomar el mercado. Y continuamos con las declaraciones de resultados del trimestre anterior y vemos que en esta semana lo que más destaca, tenemos a NIO, tenemos a Salesforce, tenemos a Macy's, tenemos a Broadcom también, a Lululemon, DocuSign, BAT y al final de la semana con ABM. No son, básicamente, si tienes acciones en alguna de estas empresas, pues debes estar muy atento a la presentación de resultados. No tenemos a ninguna de las grandes, pero igual hay que estar muy atentos a lo que sucede en los mercados y cómo estas empresas van declarando, porque cada una muestra una realidad totalmente diferente y nos puede dar pistas de cuál puede ser la situación. Ahora sí, pasamos a revisar los gráficos. Empezamos con el gráfico del VIX, que empieza la semana en 16,17. Igual, no es una volatilidad tan alta, no está llegando a los 20 puntos, que normalmente es cuando nosotros debemos estar muy atentos. Sin embargo, pues para hacer un día de feriado es bastante interesante ver que el mercado arranca con 16 puntos con 17. Vamos a seguir a revisar el S&P 500. Tenemos el futuro del S&P 500 que la semana pasada pues ya nos hizo un nuevo máximo histórico, que se encuentra aquí en los 6.500 24 aproximadamente, y vemos que continúa con la tendencia alcista. ¿Ok? A partir del último retroceso que hizo el S&P 500, que está aquí en los 6.361, el precio hizo el siguiente movimiento: extensión, retroceso, extensión, y actualmente nos encontramos en esta tendencia alcista. Tenemos el máximo histórico, tenemos el mínimo de la semana pasada y aquí hay que tomar en cuenta ya como un nivel de referencia la ruptura del máximo histórico anterior. ¿Por qué? Sencillo, chicos, porque si el precio continúa con la tendencia alcista, debe romper esta zona donde, entre comillas, hay vendedores. Es decir, la del máximo histórico actual y el máximo histórico anterior. Si el precio rompe esos niveles, pues potencialmente vamos a ver una continuación del movimiento al alza y por ende pues las acciones continuarían estando subiendo, ¿no? Caso contrario, si esto lo vemos como puede ser que se empiece a formar el famoso hombro, cabeza hombro, donde el precio se lateraliza en esta zona y estaría buscando retroceder
agotar a los compradores en el siguiente impulso y que no rompan esta zona que habíamos mencionado entre el máximo histórico anterior y el máximo histórico actual, es decir, entre los 6.523 y los 6.510 aproximadamente. Dado ese escenario, pues veríamos que el precio potencialmente va a alcanzar mínimo de la semana pasada, mínimo de la estructura en los 6.411 y tal vez el mínimo siguiente en los 6.362. Vemos que se encuentran ya caras, estamos en un precio caro, pero eso no implica que el precio no pueda continuar subiendo. Así que muy atentos a esos niveles. Vámonos a revisarlo el gráfico ahora en gráfico horario para ver cómo está la estructura horaria. Tenemos el máximo anterior, donde aquí empieza ya un movimiento bajista. Tenemos aquí una distribución, el movimiento vendría a ser hasta acá, extensión, retroceso y el mínimo actual en el que nos encontramos en este momento. ¿Ok? Entonces tenemos nuestro mínimo en los 6.455. Aquí el precio comienza a hacer un movimiento alcista donde tenemos la extensión, retroceso y aquí agotamiento. Bueno, hoy día es día feriado, así que no podemos estar hablando de que tenemos un movimiento claro, tendríamos que esperar hasta el día de mañana. En el gráfico horario, pues tendríamos el siguiente máximo, que sería máximo del día viernes, si no me equivoco. Aquí vamos a cambiarlo. Y aquí, porque este es un máximo horario. Entonces, ¿qué tenemos acá, chicos? Sencillo, si el precio rompe este máximo en los 6.490 pues muy probablemente veamos al precio alcanzar los siguientes máximos. Este máximo horario en los 6.507 y los máximos siguientes que serían máximos de máximos históricos, ¿no? Máximo histórico anterior, máximo histórico actual. Y esta zona en teoría es de vendedores, la cual sería una pared que no permitiría subir al precio. De darse el caso o el escenario de que lo rompa, continuaríamos con el máximo histórico. Caso contrario, si el precio rompe o se puede ser que se lateralice en esta zona agotando a los participantes del mercado y luego que el precio tome una dirección. De darse el escenario bajista, el precio debería romper este mínimo de la semana pasada en los 6.456 y ahí sí buscar los mínimos siguientes que habíamos mencionado, chicos. Esta zona es súper importante porque de darse la ruptura de esta zona, claramente veríamos una caída hasta los 6.363. Así que muy atentos a esos niveles y pasamos a revisar ahora el petróleo. ¿Ok? Vámonos a ver el petróleo que la semana pasada estuvo un poquito lateral y haciendo un máximo más alto de la zona que había trabajado, es decir, por encima de los 64,13 que habíamos visto la semana pasada, el precio hace una nueva y se está lateralizando aquí. Aquí hay que cambiar las cosas porque aquí vemos y lo hacemos más claro. ¿Ok? Si ustedes lo visualizan aquí, esto viene a ser un movimiento, extensión, retroceso, extensión y un posible giro alcista, pero se está lateralizando aquí, chicos. ¿Ok? Entonces el precio puede ser que rompa este nivel de los $65 y busque el máximo siguiente a los 66,94. Dado el caso de que quiera aquí se acumule nada más y siga siendo bajista, pues deberá romper los 63,01. Podría venir a buscar los 61,36 hasta los 59,66. Ese es el escenario para el petróleo en el transcurso diario de esta semana. Vamos a visualizarlo ahora en el gráfico horario. Aquí lo podríamos ver un poquito mejor. Es más, podemos opinar cuál es el máximo de esta semana, mínimo de esta semana y aquí claramente máximos y mínimos en los cuales debemos estar muy atentos a ver cuáles pueden ser la dirección que va a tomar el mercado del petróleo en esta semana. Y si esta información te resulta de valor, pues no te olvides de regalarnos ese poderosísimo like y suscribirte al canal. Con eso nos motivas muchísimo a seguir compartiendo estos escenarios todas las semanas. Y bueno, como habíamos mencionado, aquí tenemos una estructura de mercado que arranca acá en los, déjame ponerlo, en los 65,10. Precio empieza un movimiento bajista, aquí un giro alcista, y aquí esto sería hasta acá. Y vemos claramente la intención de cerrar este ciclo de aquí, entre los 65,10 y obviamente el mínimo anterior, los 63. Como venía mencionando, si el precio busca continuar siendo alcista, pues podría claramente llegar hasta el máximo de los 66,90, chicos. Así que muy atentos de darse esta ruptura. Es probable que veamos al petróleo alcanzar estos niveles. Y aquí tengo que actualizar esto.
El objetivo sería los 66,73, que es el máximo anterior aquí, chicos. Caso contrario, si el precio puede ser que haga un falso rompimiento, caiga y vendríamos a buscarlo a los 61,40. Niveles relevantes para iniciar esta semana, definitivamente 65,11 y en los máximos y mínimos 62,91. Y continuamos revisando ahora el oro, chicos. Vamos a buscar el oro en gráfico diario primero para ver una temporalidad mayor. El oro que buscó máximos durísimo, chicos, durísimo el oro. La gente está yendo al oro, lo cual haciendo nuevos máximos, ya máximos históricos, nuevos máximos históricos, chicos, ya esta zona se vuelve supremamente interesante porque puede ser que ya esta subida del oro nos esté dando pistas de un posible cambio en la dirección del mercado de renta variable. Es decir, vemos a los participantes del mercado, a los participantes fuertes, irse al mercado del oro, buscando refugio en el oro. Ya lo habíamos hablado en esta zona entre los 3.354 y la zona de la ruptura que hizo en días anteriores, que el precio intentó romperlo. Hablábamos de que sí llegaba a irse por debajo de los 3.357, pues potencialmente vendría a buscar nuevos mínimos, lo cual a la final no hizo. El precio hace testea, rompe el máximo anterior y se va con todo hacia arriba, chicos, llegando a hacernos nuevos máximos hasta la zona de los 3.561 y bueno, con vistos de que el precio del oro en este año puede llegar a los $4.000, hay ciertos analistas que lo mencionan, ¿ok? Esta zona se nos vuelve pues, nuevamente importante porque es la zona del máximo histórico actual, del día viernes, máximo histórico anterior. Eso quiere decir que entre comillas, aquí hay vendedores y el precio podría ser un retroceso. Ha tenido 1, 2, 3, 4, 5 días hacia arriba y por lo tanto pues podría ser un retroceso, el cual entre comillas, podría venir a esta zona de ruptura en los 4.000, en los 3.425 y, bueno, aquí ya podría ser incluso un poquito más abajo, los $3.400. Puede ser que haga este retroceso, el cual estaría igual en la zona de, si nosotros ya cambiamos un poquito esto de aquí, en la zona de la línea de tendencia alcista, el precio pues estaría, este sería su soporte. Vámonos a verlo en gráfico horario. Ok, la verdad está. Vemos claramente el movimiento al alza. Vamos a estructurarlo. Tenemos extensión, retroceso, extensión, retroceso, extensión, retroceso, extensión y el último impulso que provoca el agotamiento actual. Tenemos aquí, ponemos el máximo, lo ponemos bien, ya lo vemos. Está en los 3.557 y el intento de continuar con el movimiento alcista. Obviamente debe romperlo y trabajar por encima de la resistencia en los 3.557 y pues seguiríamos con esa tendencia alcista. Ahora, este mínimo en los 3.535 definitivamente le marca el pulso porque darse un escenario donde el precio haga un retroceso, pues va a venir a buscar primero este mínimo en los 3.550, siguiente mínimo aquí en los 3.461 y potencialmente, pues si ya viene en esos escenarios, pues podría alcanzar la zona de la ruptura que le había mencionado en los 3.424. Entonces ahí tenemos nuestros niveles relevantes para el oro en el transcurso de esta semana, por lo menos en gráfico horario. Tenemos los 3.500,57 y 3.500,35. ¿Y tú qué opinas de este movimiento del oro? ¿Tú crees que va a continuar siendo alcista o de repente hace algún tipo de retroceso? Explícanos aquí abajo en los comentarios cuál puede ser tu observación. Así que no te olvides, deja tu comentario acá abajo que nos gustaría mucho que nos lo compartas. Y continuamos con este análisis a revisar ahora acá. El euro dólar que ha venido, sostuvo bien esta zona de aquí del dólar 15 827 que lo veíamos a principios de semana. El precio testea el nivel, ya tenemos nuevo mínimo en el dólar 15 745 y tenemos nuevo máximo acá en los
Ok, y tenemos nuevo máximo acá en el dólar 17,422. Ok, entonces tenemos aquí nuestros máximos y mínimos. Vemos un precio que está lateralizado en esta zona y potencialmente podríamos ver que el precio sigue alcista. De darse la ruptura aquí del dólar 17,436, pues vendría a buscar máximos anteriores en la zona del dólar 17,917. Caso contrario, pues puede ser que siga lateralizado, donde de darse el escenario de venir a un movimiento bajista, va a buscar el dólar 15 745 y potencialmente el dólar 15 278. Y continuamos a buscar el gráfico horario para ver cómo lo está haciendo. Y bueno, aquí en el gráfico horario tenemos el siguiente mínimo. Aquí en el dólar 17,035. Entonces tenemos nuestro escenario alcista. Aquí está nuestro máximo, estructura del el ciclo de mercado, el precio tratando de cerrar este ciclo. Y claramente vemos el movimiento alcista. Aquí tenemos extensión, retroceso, extensión, retroceso, extensión, retroceso, extensión, retroceso, extensión, retroceso. Y el último impulso, aquí el retroceso. Aquí el detalle es que el precio está por debajo de este último impulso y aquí es donde tenemos que darnos cuenta de lo siguiente. Puede ser que si el precio hace un movimiento a la baja, puede venir a buscar este mínimo en el dólar 16,806. Es decir, aquí y aquí tomar nuevamente el impulso alcista donde se va a topar con esta barrera aquí este nivel, esta ruptura que debería sostenerla y de darse el escenario de que no la pueda sostener, el precio potencialmente puede seguir cayendo. Caso contrario, puede ser que el precio simplemente está haciendo un retroceso y aquí haga la continuación del movimiento alcista. Entonces, venga a buscar el nivel del dólar 17,408 y esta zona sería su zona de soporte entre el dólar 17,040, zona de soporte, pero el precio debería sostener por encima del dólar 17,109. ¿Sí? Entonces ahí continuaría con el movimiento alcista. Caso contrario, si el precio llegara a bajar por debajo del dólar 16,795, tendríamos un posible movimiento lateral buscando los mínimos acá hasta el dólar 15,755. Entonces, muy atentos a estas zonas que son las que nos pueden dar el pulso del euro en el transcurso de estos días, chicos. Continuamos ahora con el Bitcoin que comienza a hacer una caída. Y aquí quiero hacer un análisis más profundo, chicos, porque vean que el Bitcoin ha subido, perdón, ha bajado, el oro subió, el mercado de acciones de Estados Unidos, a pesar de que sube, sube muy débil, el oro, sin embargo, ha subido bastante fuerte, lo que puede dar pistas, chicos, de una posible cambio de dirección, por lo menos temporal en el mercado, o una lateralización en el mercado de renta variable. Vean cómo el Bitcoin, después de haber alcanzado su máximo, nosotros hablábamos de los 125.000 como objetivo del Bitcoin, marca la pauta que casi llega, ¿sí? Ya prácticamente casi llegó. Llegó a los 44.700 y ahí el precio empieza a hacer un movimiento bajista. Nosotros hablábamos claramente de que este nivel, entre los 112 y los 110.000, era el que le marcaba la pista al mercado. Vemos que el mercado en esos niveles ha roto el soporte y comienza a buscar mínimos siguientes, ¿sí? En este caso sería el siguiente hasta los 105 y se de seguir con ese movimiento bajista hasta los 98.000 dólares. Ok, entonces podríamos tener una lateralización en esta zona. Si el precio llegase a romper por encima de los 113.500, acá podría recuperarse y comenzar una lateralización en esta zona arriba y potencialmente pues, puede continuar al alza. Caso contrario, lo que estamos viendo es un claro movimiento bajista a partir del máximo. Tenemos extensión, retroceso, extensión, retroceso y la última extensión aquí que está tratando de aguantar. Puede ser que aguante hasta el nivel de los 105,172, 170 aproximadamente, pero de romperse este último soporte, el precio definitivamente va a llegar hasta los 98.000 dólares, chicos. Así, definitivamente. Y bueno, eso representa una gran posibilidad, una gran oportunidad
para aquellos que buscan comprar o sumarse al movimiento del Bitcoin en mínimos. Ahora, el hecho de que retroceda no significa que va a retroceder hasta aquí. Si nosotros vemos, aún puede seguir retrocediendo el Bitcoin. Es más, podría hasta llegar de darse un escenario bajista hasta los $74.000. Por lo cual, pues chicos, les recomiendo que cada vez que ustedes evalúen un nivel de posible movimiento, de posible zona en la cual tú puedes comprar, pues valídalo con la estrategia que estés utilizando. Y de darse las condiciones, pues ahí sí entra con más confianza, pero no simplemente por el nivel que se está compartiendo en estos análisis. Estos niveles simplemente son niveles donde están los compradores, donde están los vendedores y obviamente donde hay una mayor probabilidad de que en base a la estrategia que tú utilices, pues te dé una posibilidad más alta de éxito en tu operación. Pero recuerda que estas no son sugerencias de compra y venta, simplemente este material lo compartimos de forma educativa para que tú aprendas a leer un poco mejor los mercados. Los niveles que compartimos son niveles de compradores y vendedores donde estos se encuentran en diferentes temporalidades. Así que atentos a ella y, como siempre, valídalo con tu estrategia. ¿Ok? Y dinos, ¿qué opinas sobre estos análisis, sobre estos niveles que te hemos compartido del SP 500, del petróleo, del oro, del euro y del Bitcoin? Déjalo acá abajo en tus comentarios, nos gustaría muchísimo leerte. Por favor, no te olvides de regalarnos ese poderosísimo like y suscribirte al canal, con eso nos motivas muchísimo a compartir más material de valor y es totalmente gratis. Así que regálanos esa manito arriba que te quedaríamos muy agradecido. Y con eso terminamos nuestro análisis de mercado de esta semana. Que es bastante corta, tenemos una semana de 4 días con el feriado de Estados Unidos aquí, así que igual la recomendación de siempre es que estés muy atento a las noticias, confirma siempre tus entradas y nos vemos más tarde en el mercado. Así que tengas una excelente y productiva semana. Chao.